Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Patrick Henningsen, un periodista que sigue muy de cerca tanto la situación en Oriente Medio como el conflicto en Ucrania. Así que gracias por estar con nosotros. Encantado de estar contigo, Glenn. Quería hablar de estas nuevas escaladas contra Irán y Rusia. Creo que mucha gente no se da cuenta de hasta qué punto se han descontrolado. Pero bueno, empecemos por Irán, porque justo ahora, en las últimas 24 horas, hemos visto a Estados Unidos atacando a Irán, incluyendo al menos 2 embalses de agua, lo que ha dejado sin suministro a decenas de miles de personas. Y luego Irán ha respondido atacando bases estadounidenses en Bahrein, Kuwait y Jordania, si no más. ¿Cómo se puede entender esta nueva ronda de escalada? Porque Estados Unidos ya luchó contra los iraníes en esa guerra de 39 días. El país estaba en una situación muy complicada. Querían ese alto el fuego con urgencia, y eso lo sabemos. Por eso Trump aceptó el plan de 10 puntos de Irán como punto de partida para las negociaciones. Sí, después se echó atrás, pero ¿cómo se entiende lo que está haciendo ahora Estados Unidos? Bueno, eso no es fácil. No es nada fácil. Hoy en día haría falta tener superpoderes para conseguir algo así. Pero una de las cosas que complica esta conversación es que no estoy del todo convencido, después de haber estudiado a este presidente durante muchos años, de haber analizado a su grupo de asesores en política exterior y a la administración Trump en general. No estoy convencido de que realmente quieran un alto el fuego, a pesar de la retórica que puedas oír de Trump y de la forma en que los medios se han adaptado a ese ritmo que marca su administración, con sus tweets, las reacciones, las acciones y la indignación. Y luego llega la resolución, y después otro tropiezo y otra indignación más. Ese control increíble del ciclo mediático. Así que no estoy convencido de que Estados Unidos quiera realmente un alto el fuego. Y voy a ir incluso más allá, Glenn. Sí, no estoy convencido de que la administración actual entienda lo que significa un alto el fuego dentro de un marco diplomático tradicional. Y entonces hablan de esto, y además tienen a los medios internacionales alineados con ese discurso. Dicen, estamos cerca de un acuerdo, queremos un acuerdo. Ellos quieren un acuerdo. Todos queremos un acuerdo. Estamos cerca de un acuerdo. Pero un acuerdo no es un alto el fuego. Un acuerdo no es un pacto, y desde luego un acuerdo no es un tratado. Ese es el problema. Han cambiado el lenguaje de tal forma que prácticamente impide cualquier solución negociada con sentido. Y si miras los resultados, Glenn, tú mencionaste Rusia, Ucrania, mencionaste también la situación con Irán, y yo añadiría Gaza y todo el tema entre Israel y Gaza, en el que Estados Unidos se metió de lleno desde el primer momento, desde que este presidente tomó posesión. Esta administración ha fracasado por completo en todos y cada uno de esos frentes, y todo ha acabado en desastre. Y uno podría preguntarse, ¿es esto intencionado? Porque ¿tiene esta administración realmente la intención de hacer lo que hace falta en materia de política exterior, en materia de diplomacia? Da la impresión de que aquí hay una política de no diplomacia por parte de la Casa Blanca, de este gobierno. Y eso se ve reforzado por un Congreso y un Senado, tanto republicanos como demócratas, con una postura muy belicista, y por unos medios de comunicación que, en mi opinión, están bastante confundidos. Hay unas personas inteligentes en los medios y pero no son muchas. Ese es uno de los problemas de esta conversación, Glenn. No creo que haya ninguna posibilidad de lo que yo llamo un acuerdo negociado o un acuerdo de paz, que otras personas llaman un trato. Un trato para mí a estas alturas deberíamos todos aceptar que un trato en la jerga de Trump no sirve para nada, no existe, es algo efímero, no significa nada. Y mira el caso de Rusia y Ucrania. ¿Cuántos posibles tratos ha habido? Estamos cerca de un acuerdo sobre minerales. Tenemos este trato, la cumbre de Alaska, todo pinta muy bien y al final nada avanza.
Creo que exactamente lo mismo está pasando aquí. Es lo mismo que ocurrió con Gaza y con cualquier otro escenario que surja. Va a ser igual. Esa es, digamos, mi visión más pesimista de todo esto. Sí, hay otro elemento en todo esto. Es la capacidad de Estados Unidos para presentarse como mediador. Me parece algo realmente extraordinario, porque como decías, con la guerra de Ucrania, la gente olvida que durante años fueron los propios Estados Unidos los que impulsaron todas esas ONG, intentando crear, ya sabes, una oposición antirrusa. Y fue Estados Unidos quien lideró el golpe de 2014. Fueron los estadounidenses quienes socavaron el acuerdo de Minsk durante 7 años, mientras fortalecían al ejército ucraniano, lo entrenaban, lo preparaban para esta guerra y apuntaban al Donbass. Fue Estados Unidos quien ayudó, en esencia, a revertir los resultados electorales de 2019. Son ellos los que sabotearon el acuerdo de paz de Estambul en abril de 2022. Y siguen siendo el país que tiene a la mayoría de los planificadores de guerra instalados allí, en Alemania. Ellos proporcionan la inteligencia, las armas, los objetivos, todo. Y aún así, se presentan como mediadores. Y ahora vi hace un par de días o algo así, otro artículo que decía, bueno, Estados Unidos intentará negociar un acuerdo entre Israel e Irán. Es como, ¿en serio? Quiero decir, es un poco impresionante, pero parece que eso funcionó con los rusos, porque pensaban que Estados Unidos, que realmente veían alguna esperanza de que Trump hiciera algo muy distinto, que de verdad quisiera poner fin a esa guerra. Que él entendía que había una nueva distribución del poder, que Estados Unidos y Rusia no tenían por qué ser adversarios, que podía frenar esa expansión de la OTAN en las fronteras rusas, porque eso consumía demasiados recursos estadounidenses y empujaba a Rusia demasiado hacia China. Ellos realmente pensaban que esto era lo que quería Estados Unidos, pero parece que lo único que hizo fue tomar una guerra de alta intensidad y, bueno, trasladarla a los europeos y a los ucranianos, distanciándose un poco y convirtiéndose básicamente en un mediador. Ahora bien, ¿crees que están haciendo algo parecido en Irán? Porque allí no parece que quieran alcanzar la paz. Tampoco creo que ningún acuerdo de paz les resultara aceptable. Pero da la impresión de que el objetivo es transformar una guerra de alta intensidad en una de baja intensidad, una que puedan controlar, donde puedan ir asfixiando poco a poco a los iraníes sin quedarse sin armas ni ver a todos sus aliados reducidos a cenizas. Me pregunto cuál es la estrategia, por decirlo de forma breve. Claro, voy a ir saltando entre esos dos temas, porque has mencionado muchos puntos ahí. Uno de ellos es que Estados Unidos no tiene más remedio que mantener un conflicto de baja o media intensidad con Irán. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente munición. Las reservas de defensa antimisiles están muy bajas. Están teniendo que sacar recursos de un sitio para cubrir otro en todo el mundo en lo que respecta al suministro militar estadounidense. Van a necesitar años para volver a los niveles previos a la guerra, si queremos llamarlo así, e Israel está en la misma situación. Así que, en cierto modo, eso les conviene, y no me sorprendería que ese fuera justo el modo en el que están operando ahora. El mayor engaño, como tú decías, es esa idea de que Estados Unidos es neutral, que es una parte imparcial separada de Israel. No, en absoluto. Si de verdad quisieran tener poder de presión, lo que harían sería, ya sabes, amenazar con dejar de suministrar a Israel. Y no se trata solo de los envíos. Es todo el apoyo técnico que Estados Unidos proporciona literalmente, minuto a minuto, dentro de Israel. Personal estadounidense, centros de mando conjuntos que gestionan entre ambos. La gente no se da cuenta de lo profundamente entrelazados que están Estados Unidos e Israel, incluido todo el sistema cúpula de hierro, que en realidad es un sistema estadounidense, o al menos empezó siéndolo. Ahora tiene componentes israelíes, sí, pero Estados Unidos solía suministrar, operar y gestionar todo el sistema de la cúpula de hierro hasta cierto punto. Hoy Israel participa mucho más, pero no sin la implicación de Estados Unidos.
Y eso es solo un ejemplo. Y eso sin mencionar el apoyo de reabastecimiento en vuelo que Estados Unidos está proporcionando a Israel. De hecho, parece que en los últimos días lo ha hecho sobre el espacio aéreo saudí, según los informes, con cazas F-35 reabastecidos por Estados Unidos sobre Arabia Saudí para atacar Irán. Así que claro, es un asunto muy serio, pero no son cosas separadas. No pueden fingir que lo son, al menos no de forma creíble. Pueden hacerlo dentro de la conversación política y mediática de Estados Unidos y Occidente. En general, en Occidente la gente es lo bastante ingenua como para no entender el nivel de perversidad con el que está actuando Estados Unidos aquí. Pero el resto del mundo no se deja engañar. Un ejemplo perfecto. Volvamos a Rusia y Ucrania. Creo que muchos analistas de Rusia en Occidente dirán que han sido engañados por Washington. He visto a algunos analistas rusos en Rusia decir lo mismo, que Trump les ha engañado, que no van en serio con ningún tipo de negociación real con Estados Unidos. Yo no creo que sea así. Creo que Rusia ha reconocido, de una forma muy cínica, que no se puede hacer una diplomacia o una negociación real con Estados Unidos. Así que pienso que Rusia ha manejado a Trump con mucha habilidad y que simplemente ha asumido la realidad de que tiene que hacer lo que tenga que hacer sobre el terreno, sacar de las interacciones con Estados Unidos todo el beneficio que pueda para sí misma y mantener contentos a los estadounidenses. Y una prueba perfecta de esto es que Estados Unidos desplegó un falso cuerpo diplomático que ni siquiera tiene cargos en el Departamento de Estado. Steve Witkoff y Jared Kushner. ¿Qué hizo Rusia? Ellos enviaron a su propio diplomático falso. Bueno, no es exactamente un diplomático falso, pero tampoco es un diplomático ruso oficial. Kirill Dmitriev. Creo que he dicho bien el nombre. Está radicado en Estados Unidos, es muy bueno con las relaciones públicas allí y entiende bien la escena política estadounidense. Así que él es quien gestiona la relación. Y esto le funciona a Trump, le funciona a Rusia. No es lo ideal. No es lo ideal, pero se han resignado a ello. Así que hay que preguntarse, cuando el ministro de Exteriores, Arakchi o Pezeshkian, viaja a Moscú para reunirse con la delegación rusa, ¿de qué crees que están hablando? Yo te puedo asegurar que una parte de esa conversación va a ser ¿cómo gestionamos a Estados Unidos? Así que Rusia ya ha asumido esta conducta errática y lo que Sergei Lavrov acuñó hace un par de años, que Estados Unidos no es un país capaz de llegar a acuerdos. Es una afirmación audaz, sorprendente, histórica, y marca un cambio de paradigma en las relaciones internacionales entre estas potencias. Creo que Irán también ha asumido ya cómo es Estados Unidos. Están gestionando su relación con él, aunque de una forma probablemente mucho más compleja, porque en este momento están en guerra entre sí. Pero aún así lo están haciendo, y creo que lo están haciendo bien. Irán está adoptando esta doctrina rusa de dejar siempre la puerta abierta al diálogo. ¿Por qué? No es solo por su propio interés, sino también para enviar un mensaje al resto del mundo y a otras potencias, incluida China, así como a posibles aliados y países neutrales, de que Irán es una potencia razonable y normativa dentro del sistema internacional. Y si observamos el comportamiento de Irán, su coherencia, su capacidad para respaldar su disuasión, sus amenazas o sus declaraciones, y su forma hábil de actuar, en contraste con Estados Unidos, totalmente errático, completamente incoherente, hipócrita, que se desdice constantemente de sus propias palabras, vemos que Estados Unidos ya no es una potencia normativa en el sistema internacional. Pero lo que se ve en las relaciones internacionales es que si lo miras en conjunto, tradicionalmente en los estudios de relaciones internacionales, dentro de esa unidad que es el mundo, el sistema tiende con el tiempo a inclinarse a favor de las potencias normativas. Y por eso creo que Estados Unidos se ha aislado realmente. Al atarse a países como Israel o Ucrania o algunos de sus otros aliados, eso no va a jugar a su favor. Los resultados aquí son claros.
Mira dónde está Estados Unidos ahora en junio. Compáralo con dónde estaba el 27 de febrero. Compáralo en estas tres categorías: militarmente, políticamente, a nivel interno y geopolítico, internacionalmente y económicamente, tanto dentro como fuera del país. Están en una situación pésima en solo 3 meses. Y gran parte de eso, diría yo, forma parte de su fracaso, de su incapacidad para entender cuál es su posición, qué están haciendo, quiénes son sus aliados, quiénes son sus enemigos, cuál es su estrategia. Irán, en cambio, está mostrando una estrategia absoluta. Y podemos hablar de las victorias estratégicas de Irán y del genio bajo presión, del genio que Irán ha demostrado ante la región y ante el mundo. Se está viendo emerger un poder estratégico con una fuerza normativa. Mientras tanto, en Estados Unidos lo que vemos es una espiral de muerte terminal de un antiguo hegemón atrapado en la ambigüedad táctica y en el maniobrar constante, que ha perdido por completo el control de su propia cartera en materia de política exterior y de toma de decisiones. Bueno, creo que los rusos, desde que se reunieron con los estadounidenses en Anchorage, empezaron a perder un poco la confianza en la capacidad de Estados Unidos para cerrar acuerdos. Creo que ese fue de verdad el punto de inflexión. Y luego, claro, también han estado mirando hacia Irán, aprendiendo de las lecciones que han tenido allí. Y sí, todo este discurso, 1 o 2 veces por semana, sobre lo cerca que están de alcanzar un acuerdo, antes de que Trump vuelva a amenazarlos con aniquilarlos, pone las cosas en perspectiva, porque al final es más evidencia que complementa, en esencia, las interacciones de Estados Unidos con Rusia. Creo que ahora están llegando a la conclusión de que todo esto es un montón de tonterías. Y como dices, está bien hablar con Estados Unidos, ver si algo puede mejorar, pero mientras tanto, no afecta en nada al campo de batalla. Esto sigue como si todo lo que dicen los estadounidenses fuera puro disparate, pero parece que los europeos también. Su diplomacia es otro disparate, por lo que se ve. Quiero decir, si miras el tema de Ucrania, hay que recordar que cuando los países de la OTAN desestabilizaron Ucrania a finales de 2013, los europeos se comprometieron como garantes de un gobierno de unidad, si Yanukovych aceptaba entonces formar un nuevo gobierno. Y traicionaron eso en las primeras horas. Y luego, claro, tuvieron el acuerdo de Minsk durante 7 años. También lo traicionaron. No hicieron nada cuando se anuló el acuerdo de Estambul. Y ahora, después de más de 4 años boicoteando la diplomacia, los europeos, o al menos algunos de ellos, han presentado esas 5 condiciones para la paz, que suenan más bien a rendición. Quiero decir, ¿cómo ves esas 5 condiciones para negociar con Rusia? Es, en el fondo, una de pledges de financio, with the not operating en Ruthra ni top testa. ¿Cómo interpretar? Sí, absolutamente. Si te fijas, ha habido un esfuerzo muy coordinado. Mira la cobertura de la prensa y también las declaraciones de varios líderes. Diría que empecé a notarlo hace unas 4 semanas, con todos esos informes que decían que Ucrania de repente había cambiado el rumbo en el campo de batalla, que estaban en ascenso, que estaban ganando. Y luego vino la carta de Zelensky a Putin, el rechazo por parte de Rusia, y después la reacción en la prensa occidental. Claro, básicamente es una oportunidad perfecta para sentarse a negociar y Rusia la ha rechazado. Y ya sabes, solo la parte más fuerte es la que hace ese tipo de ofrecimiento por la paz. Así que según ese relato, Rusia sería la parte que está perdiendo. So Russia is the losing party. Of course, they're going to reject it. So they've found a way to kind of run this narrative again, like they have at multiple points over the last 4 years, that Ukraine's winning. So, and by doing that, you can then accuse the other side of saying no to opportunities for peace. And so this is the virtual war. It's not the real war, it's the virtual war. And it's the war that the Europeans have been playing
going around in circles with this, trying different iterations of it now for 4 years. And as you rightly pointed out, Glenn, nobody wants to talk about pre-February 24th, 2022. All of the events that led up to that, and they will not listen to anything Russia says along these lines. There's been a memory wipe about. Parece que se ha borrado de la memoria la resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU. No existe. Nunca pasó. Nunca pasó. No hubo acuerdos de Minsk. ¿De qué estás hablando? Eso es solo una teoría de la conspiración. Nadie quiere hablar de eso, porque cuando empiezas a hacerlo y vuelves incluso a Yanukovych y a los acuerdos con la Unión Europea antes del Maidán, cuando lo miras con una perspectiva más amplia, queda muy claro quién empezó una guerra civil en Ucrania. Fue una guerra civil, fue violenta. Y cuando hay guerras civiles violentas en los países, ocurre algo en la historia. Los estados se desintegran. Y muchas veces eso tiene que ver con los países vecinos. And often it has to do with the neighboring countries. It often has to do with ethnic enclaves. A menudo tiene que ver con enclaves étnicos. No es ninguna sorpresa en la historia. Tampoco lo es en las relaciones internacionales. Pero los europeos y los occidentales han adoptado esta visión tan cómoda de no querer ver nada de eso. Para ellos, la historia empezó el 24 de febrero de 2022, y a partir de ahí vuelven a construir su relato. Rusia, en cambio, ha insistido en que hay que abordar las causas de fondo. Y hasta que no se afronten esas causas, que son las que tú has mencionado, y también lo que ha hecho Ucrania mientras tanto, atacar a Rusia, matar a civiles rusos, golpear la disuasión nuclear rusa, y muchos otros ejemplos que podría dar. Una vez que empezó esa fase de hostilidades, ya sabes, se acabó eso de tener una posición moral superior. Esto es una guerra. Y todo eso de que, bueno, Rusia está violando la soberanía territorial de Ucrania, que anexionaron Crimea, y que siguen con ese discurso, esos argumentos ya no son relevantes. En el mundo real en el que antes creíamos vivir, ahora, en este nuevo mundo virtual, puedes, digamos, separar todas esas cosas, meterlas en compartimentos y quedarte solo con esa línea de relaciones públicas y propaganda en la que está metido Occidente. Todo para presentar esto, como ya sabes, el malvado imperio ruso empeñado en expandirse, en arrasar Ucrania y luego seguir hacia Europa hasta llegar a Calais. Básicamente, eso es en lo que se están apoyando. Y si siguen por ese camino, no va a haber ningún acuerdo negociado. Están abandonando la diplomacia. Están a favor de un rearme de Europa. Así que, si sumas todas esas señales, yo no creo que haya ninguna posibilidad, a menos que ocurra alguna convulsión política interna en Europa. Eso sería, yo siempre miro la dimensión política, porque siempre existe una posibilidad. Lo mismo pasa con Israel. Hay factores políticos internos, muy agitados, que podrían incluso alterar temporalmente la trayectoria de las ambiciones militares de Israel, por ejemplo, en el sur del Líbano. Y si eso llegara a ocurrir, también podría transformar por completo la dinámica de toda la región. Verás, muchos analistas militares no están teniendo en cuenta las dimensiones políticas. Pero si miras a Ucrania, fueron precisamente esas dimensiones políticas las que hicieron posible toda esta cadena de acontecimientos que nos ha llevado a este terrible punto muerto geopolítico. Así que sí, tenemos que prestar atención a las dimensiones políticas. Y ahora mismo hay muchos cambios en Europa. Incluso Bulgaria se ha desmarcado. Un nuevo gobierno progresista ha llegado al poder en Sofía, y eso es enorme. Y bueno, lo curioso de todo esto es que cuando Trump llegó al poder, hicieron aquel recorte brutal de la USAID y de todo lo demás. Hablo con republicanos todo el tiempo, y no entienden qué hizo USAID ni qué es realmente. Es como un enorme caballo de Troya de la CIA, que entra con poder blando junto con la Embajada de Estados Unidos. Financia todos los medios de comunicación en Bulgaria, en Ucrania y en la mitad de los demás países, como Polonia, por ejemplo. Sin USAID, perdieron mucha influencia en Bulgaria al retirar fondos de algunos de esos programas
y dejar de apoyarlos. Así que no creo que eso sea un problema para Bulgaria, pero para el imperio estadounidense es un poco un tiro en el pie. Y demuestra lo desconectada y desinformada que está buena parte de la actual administración Trump. Ni siquiera entienden cómo Estados Unidos ha llegado a la posición que ocupa en el mundo. En cuanto a su forma de trabajar a través de instituciones multilaterales y ONG, eso fue una red de poder blando e inteligente que resulta realmente esencial. Quiero decir, cuando eliminas eso, lo que te queda es el poder duro, la intimidación, la coerción, las sanciones, los aranceles y cosas por el estilo. Así que, bueno, me hace gracia ver la situación en Bulgaria, porque Bulgaria es uno de los pilares más importantes de la OTAN. Es un país que al menos nominalmente, cultural e históricamente está alineado con Rusia, nominalmente prorruso, y Estados Unidos ha gastado cientos de millones de dólares para convertirlo en un país pro-OTAN, con una orientación claramente occidental. Pero siempre está al borde del equilibrio, y eso es realmente importante. Así que el nuevo gobierno ya no está suministrando armas a Ucrania. Y además, se oponen claramente al boicot o al embargo de la energía rusa que está aplicando Europa. Mientras Orbán pierde fuerza en Hungría, ellos pierden el control de Bulgaria. Por eso Europa Central, los Balcanes y esas zonas son muy interesantes, porque eso significa algo, ya que están en primera línea de la crisis de Ucrania. Para mí eso es lo que más importa, por mucho que griten en Londres, Berlín, París y Bruselas. Y también en Oslo, por cierto. Lo sé, es esa manipulación de la realidad, básicamente, lo que les permite acumular tanto poder. Pero mucho de esto, ya sabes, se hace totalmente a la vista. Quiero decir, todos los documentos sobre, por ejemplo, la creación del Fondo Nacional para la Democracia, esto se estableció bajo el gobierno de Reagan, en cooperación con la CIA, en 1983, para, según sus propias palabras, en lugar de hacer las cosas de forma encubierta con la CIA, poder ocultarse a plena vista, realizando todas sus actividades bajo el pretexto de promover la democracia. Todo esto está ahí, es evidente. Y después de que derrocan al gobierno en Ucrania, ¿cuál es la primera cosa que hacen? De nuevo, las ONG se utilizan para derrocar al gobierno y luego asumen un nuevo papel. ¿Qué hacen después? Pues financian a todos los medios de comunicación. Esto fue lo interesante cuando Trump cortó, por ejemplo, la ayuda de la USAID. Descubrieron que la USAID financiaba entre el 85 y el 90% de todos los medios ucranianos. Y entonces había periodistas ucranianos que recibían dinero de ahí y se preguntaban, ¿cómo vamos a hacer periodismo independiente ahora si las agencias de inteligencia estadounidenses ya no nos pagan? Es que parece increíble, pero es así. Y también actúan de otras maneras. De hecho, estuve en Georgia, en Tiflis, la semana pasada. Y bueno, allí tienes al expresidente de Georgia quejándose constantemente. Los actuales, el primer ministro y la presidenta, estaban en la misma conferencia que yo. También están advirtiendo, como siempre, que Estados Unidos y otros países de la OTAN quieren derrocar al gobierno de Georgia, usando ONG para así abrir un segundo frente contra Rusia y mandar a sus jóvenes al matadero. Pero la expresidenta, cuando Georgia estaba bajo control de la OTAN, en realidad entró en el país como ciudadana francesa. Era la embajadora de Francia en Georgia. Y después de esa revolución de las rosas, patrocinada por las mismas ONG, obtuvo la ciudadanía georgiana, mientras seguía siendo embajadora de Francia en Georgia. Vamos, que parece increíble. No necesitaba hablar georgiano, pero le dieron la ciudadanía igualmente, y luego pasó directamente a ocupar el cargo de ministra de Asuntos Exteriores de Georgia, y más tarde se convirtió en presidenta. Así que básicamente un día representas los intereses de Francia en Georgia y al siguiente representas a Georgia misma. Y aparentemente sin ningún problema. Y bueno, hicieron prácticamente lo mismo en Ucrania.
Tenías a Natalie Jaresko, que también era ciudadana nacida en Estados Unidos. Trabajó para el Departamento de Estado y también en la Embajada estadounidense en Kiev. Es decir, representaba los intereses de Estados Unidos en Ucrania después del golpe de 2014, impulsado otra vez por las mismas ONG. Luego, en ese mismo año, le conceden la ciudadanía, y el mismo día se convierte en ministra de Finanzas de Ucrania. It's a país throughout these ten ugralidins Stranklav, Atavi y Tarapuritu Aminth. Esiu. I mean, this is just blatant. Well, she is representing American. Bueno, ella está representando los intereses de Estados Unidos desde dentro. Pero el arquetipo de este tipo de, digamos, fluidez de género geopolítica tiene que ser Mikhail Saakashvili, que fue lanzado en paracaídas desde un bufete de abogados de Nueva York para convertirse en presidente de Georgia. Y luego más tarde John McCain lo envía para ser gobernador de Odessa y permitir que los elementos neonazis se enquisten y gestionen esa inestabilidad en el país, justo en la época del Maidán. Después también lo contrata Edi Rama como asesor de seguridad nacional de Albania, o asesor económico, no lo recuerdo bien. Está por todas partes. Ahora mismo no sé dónde está, quizá en un hospital psiquiátrico, quién sabe, después de todo eso. Pero sí, son cosas que hace años habrían sido impensables. These are things that would never be accepted years ago, but for some reason it's become kind of normalized. Pero por alguna razón eso se ha vuelto algo normal. ¿Por qué? Porque los Balcanes y Europa del Este tienen grandes problemas de soberanía. Y eso es una de las cosas que ha hecho Estados Unidos. Han colonizado Europa Central, en buena medida los Balcanes, y también Europa del Este, con dinero estadounidense a través de la OTAN. Si lo piensas bien, olvida por un momento Georgia y Ucrania. Estamos hablando de Polonia y de algunos de esos otros países. Eres miembro de la Unión Europea, eres miembro de la OTAN y tienes una ocupación militar directa de Estados Unidos. Entonces, ¿tienes realmente una política exterior independiente en ese punto? ¿Es posible tener una política exterior independiente? Ese es el gran paradoja. Pero los gobiernos no tienen que rendir cuentas bajo este clima de amenaza rusa. Solo tienen que decir, somos pequeños, somos débiles, necesitamos el apoyo de Estados Unidos. Y así, toda la rendición de cuentas desaparece. Todo se enmarca dentro de ese discurso de crisis. Dicen, necesitamos a Estados Unidos, necesitamos a la OTAN. Es una especie de bucle que se refuerza a sí mismo, en el que buena parte de la nueva Europa está atrapada. Pero estoy muy animado, porque los acontecimientos recientes en Georgia son realmente alentadores. La gente ha despertado ante este nivel de manipulación. Y no solo en Georgia, prácticamente en todo el mundo, muchas de estas ONG están siendo incluidas en listas negras de todos modos, incluso aunque la USAID haya sido temporalmente privada de fondos. Sí, bueno, mencionas a McCain porque ha estado muy cerca de muchas de esas ONG. Y eso es lo más curioso de todo. La presidenta de Georgia, bueno, la marioneta de la OTAN, después de que la obligaran a dimitir, se fue a trabajar al Instituto McCain en Estados Unidos. Así que, otra vez, no te lo puedes inventar. Pero, al menos ahí, bueno, no diría que sea encubierto, es totalmente evidente. Pero nuestros medios, que son terribles, no lo cuentan, porque creen que perjudica su relato, porque pone en duda todo lo que hacen. Así que siempre defienden sus narrativas, apartando la realidad. Sí, sé que me estoy desviando un poco, pero en Bosnia en realidad se gobierna como si fuera una colonia. Cuando la guerra terminó en 1995, con el Acuerdo de Dayton, se aprobaron los llamados poderes de Bonn, que eran básicamente las facultades necesarias para aplicar ese acuerdo de paz. La idea era crear una Bosnia con dos entidades, una bosnio-croata y otra serbia. Así que dos entidades, cada una con la mitad del territorio de Bosnia. Y de nuevo, esos poderes de Bonn se establecieron para ponerlo en práctica. Luego, esos poderes se delegaron en la práctica a la Unión Europea, que va por ahí con dos sombreros. Y entonces la Unión Europea dice,
Bueno, en lugar de usar los poderes de Bonn para aplicar el sistema de entidades, afirman que en realidad la única forma de que Bosnia esté en paz es si entra en la Unión Europea. Pero solo puede entrar si desmantela ese sistema de entidades. Así que ahora están usando esos poderes dictatoriales de Bonn para intentar desmantelarlo. Se suponía que todo esto estaría resuelto en 2 años. Y han pasado 31 años. Pueden destituir a políticos elegidos, pueden anular leyes, lo gestionan como si fuera una colonia. Y parece que no hay ningún problema, porque todo se hace en nombre de promover los valores liberales y democráticos. Es que, de verdad, parece increíble. En fin, sí, me desvío un poco. Perdón. Quería preguntar algo muy concreto sobre la situación en Irán ahora mismo. Es decir, como Irán está respondiendo con tanta fuerza contra Estados Unidos e Israel, eso ha quitado un poco de aire a toda esa idea de que Estados Unidos e Israel son todopoderosos. Y de hecho, ahora se escucha cierta retórica que viene de Turquía. No estoy seguro de si es porque la población está pidiendo un tono más duro hacia los israelíes, o si simplemente perciben una debilidad en la armadura de Israel. Pero bueno, ¿crees que esto puede influir en cómo otros países de la región tratan a Israel? Porque la retórica entre israelíes y turcos es bastante llamativa en este momento. Naftali Bennett famously said recently. Sí, bueno, Naftali Bennett dijo hace poco, no recuerdo exactamente cuántos meses, que Turquía es el nuevo Irán. Así que lo dejó muy claro, sin rodeos. Pero cuando hablamos de Asia Occidental y de los países islámicos, los 3 países más importantes dentro de la Umma, o la comunidad musulmana global, por así decirlo, son Turquía, Arabia Saudí e Irán. Arabia Saudí es la guardiana de la Meca y Medina, un papel muy importante dentro de la Umma musulmana. Turquía tuvo ese papel antes de la disolución del Imperio Otomano. Después, Turquía se convirtió en un estado laico, con el gobierno de Mustafa Kemal Atatürk y aquella revolución, y llevó al país en una dirección determinada durante buena parte del siglo XX. Country in a certain direction for the better part of the 20th century. When Erdogan came in after being mayor of Istanbul, Cuando Erdogan llegó al poder, después de haber sido alcalde de Estambul, y el partido AKP inició una transición, un plan a 30 años para llevar el Islam al centro del gobierno turco, de la vida cívica y de la cultura, alejándolo de una sociedad turca más laica y orientada hacia Europa, eso fue algo muy importante. Erdogan, en cierto modo, tuvo su propio movimiento tipo Make America Great Again. Para Turquía, ese fue su movimiento MAGA. Y claro, ser el custodio, por ejemplo, de la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. ¿Quién va a ser el guardián o el custodio de Al-Aqsa dentro del mundo islámico? Pues bien, el único país que realmente ha dado un paso al frente para defender el Islam, la protección de Palestina y de Tierra Santa, ha sido Irán. Y eso ha creado un verdadero problema para Turquía, porque no siempre había sido así. Because this wasn't necessarily the case. Turkey was kind of in second place, vying for first place. Turquía estaba más o menos en segundo lugar, compitiendo por el primero antes de estas rondas de hostilidades. Así que, ahora, si miras a Occidente y a Israel, y a los medios israelíes, y a los medios y organizaciones políticas dominadas por el sionismo, siempre intentan caracterizar a Irán desde una perspectiva sectaria, como chií. Y en Occidente le añaden todo tipo de calificativos, como que están obsesionados con el fin de los tiempos, que morirán y se convertirán en mártires, y que eso es lo único que les importa. Y claro, de ahí vienen los términos de suicidas, terroristas, el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo, y así sucesivamente. Pero si escuchas la retórica del liderazgo religioso iraní a lo largo de toda la existencia de la República Islámica, ellos hablan del Islam en términos universales. They talk about Islam in universal terms. So they've always taken that leadership. Siempre han asumido ese liderazgo en el mundo islámico y han puesto la cuestión moral en el centro de los asuntos del Estado, casi como si lo tuvieran escrito en su propia constitución, que deben defender de forma explícita a cualquiera que esté oprimido o siendo acosado en el mundo. No solo en los países musulmanes, puede ser Venezuela, puede ser Cuba, pero sin duda es Palestina, es Gaza y también el pueblo del Líbano.
y la lista sigue. La gente en Occidente no puede, y desde luego los estados del Golfo tampoco pueden, entender cómo alguien puede adoptar una postura así, porque ellos mismos no se atreverían, ni siquiera se plantearían, tomar una posición basada en la moral. En cambio, tenemos todos estos falsos mantos pseudo-imperiales, como la llamada responsabilidad de proteger, y otras doctrinas parecidas que hemos creado en Occidente para aparentar que somos morales, que defendemos la democracia y todo eso. Y luego está Irán, la República Islámica de Irán, que en realidad adopta una posición moral auténtica, pero Estados Unidos e Israel la presentan como un país terrorista, o proterrorista, o que apoya el terrorismo. Y así es como se plantea esta cuestión a nivel internacional. Por eso la Unión Europea ha incluido a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista de organizaciones terroristas, aunque nunca haya cometido un atentado contra ningún país europeo, ni contra ningún otro país que se pueda señalar. A menos, claro, que uno crea que todo lo que ocurre en Irán es terrorismo, y que todo lo que hacen es terrorista, que es más o menos la visión general que se tiene en Washington y la imagen que Israel quiere proyectar al mundo. Así que eso significa, Glenn, en resumen, que Irán ha tomado el eje de la resistencia islámica, y que es algo muy real y muy vivo. Y además de eso, Irán se ha elevado ahora hasta convertirse, si no en el líder de la umma global, sí al menos en una referencia moral. ¿Quién más se ha levantado en defensa de los palestinos? Yo diría que también Hezbolá, porque Hezbolá atacó a Israel para desviar fuerzas israelíes de Gaza después del 7 de octubre. Eso supone un riesgo enorme, pero lo hicieron por principios. Hassan Nasrallah ha sido muy claro sobre sus intenciones y sobre por qué hacen cosas como esta. Y todo esto no ha pasado desapercibido para la comunidad musulmana en todo el mundo. Entonces, ¿qué ha permitido eso a Irán? Pues le ha permitido no solo elevarse políticamente en el mundo islámico, sino también estrechar lazos con Pakistán. Pakistán e Irán tienen mucha sintonía. Ambos son repúblicas islámicas y comparten, por así decirlo, una coincidencia en la revolución intelectual que surgió después de 1979. Gran parte de esa influencia también se extendió a Pakistán. Así que hay mucha afinidad. Además, el farsi lo habla mucha gente en Pakistán, lo que refuerza aún más esa conexión. Pero lo que han hecho no es solo pasar de ser un líder en el mundo islámico a convertirse en una potencia geopolítica. Eso sin duda lo han conseguido. Y se lo han ganado luchando, enfrentándose cara a cara con el ejército convencional más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, y probablemente con uno de los más poderosos también, Israel. Siguen en pie, y no solo siguen en pie, han cambiado, digamos, el ritmo de lo que podríamos llamar la dominancia en la escalada, si queremos usar ese término. Pero, sin duda, ahora es Irán quien marca las líneas rojas. Irán controla el ritmo de acción y reacción, y lo ha hecho esta semana. Se detenga un pop. Irán impuso una línea roja en el respecto de Israel y Líbano, y en todo este escenario. Bueno, sabemos que los beneficios que esto tiene desde el punto de vista geopolítico son incalculables. Te pongo un ejemplo, Rusia. Cuando Rusia entró en la guerra de Siria, en octubre de 2015, eso cambió por completo la geopolítica de Oriente Medio, porque de repente todas las decisiones importantes tenían que pasar por Rusia. Antes no era así. Así que transformó las cosas y el centro de gravedad geopolítico empezó a desplazarse hacia el este. Luego vino la conferencia de Astana, y en lugar de celebrarse en Ginebra, tuvo lugar en Kazajistán. Y otros actores empezaron a participar en la mediación de todo aquello. ¿Fue un éxito al final? No. Se podría decir que lo fue durante un tiempo. Logró estabilizar la situación en Siria, para disgusto de la OTAN, de Turquía, de Israel y de Jordania, que en aquel momento conspiraban para desestabilizar y destruir al gobierno de Damasco. Al final consiguieron lo que querían. Sobre Damasco.
But for a period of time, 2015, Pero durante un tiempo, desde 2015 hasta 2024, 9 años, se transformó por completo la dinámica geopolítica de la región, por primera vez en muchas décadas. Y eso mismo está ocurriendo ahora. Irán se encuentra en una posición, y muy pronto, diría yo, que una de las soluciones más sencillas a todo esto, mientras Estados Unidos duda, sin saber muy bien lo que hace, arrastrado por Israel como si llevara una correa, es que Irán está ahora en una posición muy fuerte para colaborar con otros actores como China, Rusia y otros países, y así dejar de lado por completo a Estados Unidos y también a Israel. Porque si va a haber una solución negociada sobre el estrecho de Hormuz, cada vez parece más dudoso que Estados Unidos sea capaz de lograrlo, y mucho menos de ser un socio creíble en cualquier tipo de acuerdo, ya que fueron ellos quienes iniciaron la guerra en primer lugar. Así que de alguna manera quedan descalificados. Pero ahora Irán tiene esa posición. Puede controlar el ritmo de las acciones y las reacciones, y lo está haciendo. Lo han demostrado esta semana. Y yo incluso diría, bueno, podemos hablarlo si quieres, sobre incluir al Líbano en un paquete de alto el fuego y lo que eso significa, cómo funciona ese mecanismo. Pero eso también es algo que solo un actor geopolítico creíble, una potencia normativa que está en ascenso en la región, podría siquiera exigir. No solo exigirlo, sino realmente llevarlo a cabo. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Si hubiéramos tenido esta conversación antes del 28 de febrero, habrías dicho, ¿es esto posible? Y muchos de nosotros habríamos respondido, probablemente no, no lo veo ocurriendo, pero está ocurriendo. Y eso para mí es lo extraordinario. Sí, eso es una de las consecuencias más extraordinarias de esta guerra. No solo porque Irán haya podido tomar el control del estrecho de Hormuz y en la práctica no dependa de ningún acuerdo de paz, sino porque puede usar eso para construir su propia arquitectura de seguridad en la región. Básicamente, puede crear una especie de fuerza de atracción para todos los países de la zona. Pero además, y esto es realmente sorprendente, puede extender sus garantías de seguridad, su paraguas de protección o su capacidad de disuasión hasta el Líbano, que está atacando a Israel por haber atacado antes al Líbano. Es decir, esto va en contra de lo que Estados Unidos y los israelíes suelen hacer en la región. Cuando van a bombardear un país, sea Libia, Siria, Irán o Irak, siempre lo aíslan por completo. Se aseguran de que nadie intervenga, colocan todas sus piezas en el tablero y luego simplemente machacan el país y hacen lo que quieren. Irán está ampliando realmente su capacidad de disuasión y atacando a Israel con todos esos misiles balísticos por haber sido atacado. Esto es a lo que me refería. No solo coloca a Irán como una potencia mundial, sino que también ejerce mucha presión sobre los países de alrededor. Porque claro, si estás en Turquía, sí, Erdogan, ya sabes, habla mucho de preocuparse por los palestinos y todo eso, pero nunca se enfrentaría a los israelíes de una forma significativa, quizá de manera retórica, como de hecho ha hecho hoy, pero no con acciones. Así que bueno, esto puede provocar una crisis política. Se nota en todo el mundo árabe, porque, quiero decir, es bastante extraordinario lo que se ha conseguido en apenas un año, o incluso en unos pocos meses. Aún así, esto debe de ser la peor derrota estratégica posible para Estados Unidos si las cosas acaban así. Pero sí, una última pregunta. ¿Puedes explicar qué querías decir sobre el Líbano? Sí, totalmente. Si miras lo que pasó justo después del inicio de estos últimos 3 meses de guerra, Irán hizo algo que, visto con perspectiva, fue realmente brillante. Lograron ampliar su zona de influencia, atacando a los países del Consejo de Cooperación del Golfo como cobeligerantes, facilitando los ataques de Estados Unidos y de Israel. Y eso no solo amplió su zona de influencia a nivel regional, sino que también la convirtió en algo global. Arrastraron al mundo al conflicto al interrumpir el suministro de energía, y luego el cierre del estrecho de Hormuz agravó aún más la situación.
Con eso, crearon una posición de fuerza que les permitió actuar muy por encima de su peso, si lo piensas bien. Y también han destruido por completo una buena parte de la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico. Ahora bien, si miramos la historia, en la era posterior a Vietnam, dejando Vietnam aparte, Estados Unidos ha perdido más aviones de ala fija en los últimos 3 meses. Y voy a añadir la operación en Yemen del año pasado, porque la considero parte del mismo conflicto. Estamos hablando de más de 75 aviones, quizá más para finales de esta semana. Y eso equivale a lo que Estados Unidos perdió en aviones, sin contar helicópteros, solo aviones, en las 2 guerras de Irak, la del Golfo, a comienzos de los 90, y la de 2003 a 2010. Así que pensad en eso. En solo 3 meses, pérdidas récord de aviones por parte de Estados Unidos. Un número sin precedentes de bases que han quedado inoperativas o inutilizables. Y no solo eso, están atrayendo fuego hacia los países que se supone que debían proteger. Eso era un negocio de protección. Ese era el argumento de venta de Estados Unidos. Así que es increíble. Es un cambio enorme en términos de influencia, poder y capacidad de presión. Eso globalizó el conflicto y, en cierto modo, llevó el mundo hacia Irán. Ahora con Líbano, esto amplía aún más la zona de influencia regional de Irán. Solo una potencia normativa podría trazar una línea moral. Y esa línea moral es que Israel ataque y mate a civiles en Gaza, en el sur del Líbano y también en Irán. Así que, cuando sufrimos ataques en Irán por parte de Israel o de Estados Unidos y están matando a nuestras chicas en las escuelas, eso es una herida moral profunda. Tiene que parar. Esto va en contra no solo del derecho internacional y además vamos a hacerlo cumplir. Eso es lo primero. Ellos trazaron una línea roja y luego la hicieron cumplir. Y esto también rompe esa compartimentación de la que hablabas, Glenn. Esa idea de que Estados Unidos e Israel quieren mantener todos estos focos separados para que no se conecten entre sí. Lo que Irán ha hecho es romper esa compartimentación, de modo que ahora se va a tratar todo de forma integral. El mecanismo no es evidente, pero ahora podemos verlo después de las reacciones de Israel. El mecanismo es que Irán no quiere permitir que Israel use a los civiles como moneda de cambio en las negociaciones. Y lo que hizo Israel fue lo más estúpido que se puede hacer. Después de los últimos misiles que cayeron hace un par de días, cortaron la ayuda a Gaza. Eso es una justificación total de la posición iraní. Y luego Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, sale y amenaza diciendo que hay que derribar un bloque de apartamentos en Beirut por cada misil que dispare Irán, que hay que destruir un bloque de apartamentos en el sur de Beirut. Y después, Ben Gvir dice que hay que secuestrar a mujeres y niños. Con el objetivo de desmoralizar a Hezbollah y a los iraníes para que detengan lo que están haciendo. Así que Israel ha presentado todas las pruebas del caso. Punto final. Y voy a ir un poco más allá. Fíjate hasta qué punto está llegando la situación para Israel. Acaban de anunciar que el mando del Frente Interior del norte del país ha comunicado que van a reabrir las escuelas. Quieren que los niños vuelvan a clase esta semana. ¿Te lo puedes creer? En la práctica, están creando una situación de deshumano o incluso a sus propios hijos como carne de cañón, justo en un momento en el que las tensiones están muy pero que muy elevadas. Eso para mí es tremendamente arriesgado, Bueno, la verdad es que cuestiono la motivación que hay detrás. Así de desesperados están llegando a estar. Pero todo esto tiene que ver con la capacidad de Irán para imponer normas. Son capaces, al menos, fíjate en la interacción, en el conflicto que esto ha generado entre Estados Unidos e Israel. Han conseguido crear tensión política entre dos enemigos que en teoría son los mejores aliados. Y eso es otro nivel de, podríamos decir, genialidad, o simplemente lo que pueden hacer las potencias normativas, porque Irán sí tiene poder, y lo está demostrando.
No es solo poder militar, es poder político. Y es la combinación de todas esas cosas. Por eso creo que la matanza y la destrucción en Líbano, en el sur del Líbano, en Gaza, en Irán y en otros lugares de la región, ahora están siendo observadas por todo el mundo. Mira, si Irán se mantiene firme, si en Líbano hubiera solidaridad entre las distintas facciones sectarias y Hezbolá, podrían, junto con sus aliados, resistir a Israel y conseguir apoyo político desde Europa. Pero como Estados Unidos y Arabia Saudí han hecho tan buen trabajo dividiendo ese país, no son capaces de hacerlo. Aún así, si Irán mantiene sus líneas rojas, con el tiempo los países europeos y otros empezarán a culpar cada vez más a Israel por el fracaso de cualquier negociación de paz. Solo hay que mantenerse firme. Y mientras Irán lo haga, creo que esa estrategia acabará imponiéndose a largo plazo. Para cualquiera que ya sabes, estuviera en la universidad a principios de los 2000, estudiando o enseñando relaciones internacionales, un tema clave siempre era el poder blando de Estados Unidos. No necesitaba gobernar por la fuerza militar. Es verdad que parte de eso se debilitó en 2003 con Irak, pero en esencia, Estados Unidos era una especie de fuerza cultural, una atracción gravitatoria. Todo el mundo, de alguna manera, se movía hacia él, y la Unión Europea era un poder normativo. Sus normas eran su atractivo, su forma de seducir. Pero mira cómo han cambiado las cosas ahora. Tienes a cancilleres alemanes diciendo que los israelíes están haciendo el trabajo sucio por ellos, apoyando ataques a reactores nucleares, respaldando un genocidio, y ahora incluso planteándose expulsar a algunos refugiados ucranianos para volver a llenar las trincheras en su guerra por delegación, mientras regresan al conflicto con Rusia. Quiero decir, Estados Unidos. Es que es realmente extraordinario. Y en cuanto a Irán, cuando yo era más joven, nadie podía decir una sola palabra amable sobre ese país. Era uno de los países más demonizados del mundo. Ahora, como decías, no solo se está convirtiendo en un punto central del mundo islámico, sino que además, anoche hablé con el coronel Douglas McGregor, y él decía algo muy parecido a lo que tú comentas. Argumentaba que, en esencia, Irán se está convirtiendo en el líder del mundo islámico. Pero no solo eso, hay gente en todo el mundo que ahora ve a Irán de una forma muy distinta a como lo hacía hace solo unos años. Es de verdad algo extraordinario. Creo que la forma en que Rusia y China ven ahora a Irán ha cambiado por completo, porque Irán se ha enfrentado a Estados Unidos en una guerra total, y Rusia nunca ha hecho algo así, ni siquiera en toda la historia de la Unión Soviética. Así que Irán, de algún modo, se sitúa en la cima de la resistencia global, de una manera que resulta realmente sorprendente cuando lo piensas. Y al final las guerras, sean las que sean, casi siempre se ganan tanto o más en el terreno económico que en el militar a largo plazo. Y como decías, cuando la Unión Europea tenía ese poder de atracción, era el mayor mercado del mundo en términos de PIB, quizá hace unos 15 años. La UE era el mayor mercado único al que todo el mundo quería acceder, así que podía imponer muchas cosas. Incluso podía proyectar su política exterior en África, porque esos países africanos querían acceso y entonces tenían que cumplir con el equivalente a lo que hoy llamamos los criterios ESG. Los ESG son una especie de estándares sociales, económicos y políticos, ya sabes, de ese tipo woke, que hay que cumplir para entrar en el mercado de la Unión Europea. Y de repente todo ese sistema se ha devorado a sí mismo en Europa. Así que el capital ya no está yendo hacia Europa, sino hacia el este. Y China se ha convertido en el lugar más seguro y estable para colocar el capital global. Eso significa que cualquiera que esté alineado con ese lado del paradigma, es alles basis sorter plötsning Wickford. Het things that comporten heb frankt. Creo que es bastante inevitable, a menos que Europa salga de su, o se libre de su propia locura,
Esa situación no va a cambiar y esas tendencias van a seguir y no es bueno. No es bueno para Europa ni para Occidente, así que sí, pero por desgracia, Glenn, ahora mismo tenemos muchos riesgos por delante. Y si cumplen sus promesas de guerra con Rusia para 2029 o 2030 o cuando sea, si las cosas van por ahí y eso se da por hecho, entonces habrá muchos problemas. Pero al final va a ser imposible revertir estas tendencias económicas y geopolíticas tan claras. Sí, bueno, creo que ese es uno de los grandes problemas. Mientras hemos seguido adelante con estas políticas horribles, autodestructivas, yo diría incluso antioccidentales, la razón por la que no se han podido revertir o no ha habido una corrección de rumbo ni una evaluación crítica es porque, irónicamente, todas se han impulsado bajo ese gran lema de ser políticas pro-occidentales, pro-democracia y a favor de los derechos humanos. Así que, si te opones a ellas, por ejemplo, a lo que se ha hecho en Ucrania, contra Irán, o a la guerra allí, entonces estás del lado del enemigo. Eres antioccidental. Pero de nuevo, es increíble el daño que ha hecho el mal periodismo. Así que me alegra mucho el trabajo que estás haciendo y recomendaría a todo el mundo que te siga. Y ya que estamos, ¿dónde puede la gente seguirte? Bueno, te pasaré un par de enlaces después por correo o por el chat, pero sin duda, 21st Century Wire es nuestra plataforma principal, la que fundé en 2009. Además, tengo una página en Substack y también un canal de YouTube, 21st Century Wire TV. Así que te enviaré esos enlaces, Glenn. Te agradezco la conversación de hoy. Sí, y los pondré en la descripción. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo. Un placer.